Muy bien, pues os doy la bienvenida a este pequeño webinar, iniciativa de Code House Academy, para hablar, bueno, de temas variados, hacer un poquito más amena lo que es la cuarentena, el confinamiento y, bueno, hacer que todo este asunto sea lo mejor posible dentro de lo que cabe. Y hablando, pues, de lo que mejor se nos da, lo que también nos gusta mucho, que es la tecnología. Y en este caso, bueno, este webinar trata sobre un tema que muchas personas pues se enfrentan cuando empiezan a programar y bueno, son conceptos que pueden ser un poquito abstractos, pero que si se enseñan de una manera divertida, pues calan mucho mejor. Concretamente estoy hablando de la programación orientada a objetos o OOP, POO, en fin, hay muchas formas de llamarlo, ya sea en inglés o en español. ¿Cómo vamos a aprenderlo en este webinar? Pues como si fuera un RPG, un videojuego de aventuras, un juego de roleplay, de interactuación con otros personajes, en fin, muchos habremos disfrutado de este tipo de aventuras en nuestros ratos de ocio y vamos a aprender cómo estos conceptos se pueden migrar muy bien a lo que es la programación orientada a objetos y nos facilitan el aprendizaje. Me presento un poquito antes de empezar todo este tema. Soy Elena Guzmán Blanco, soy Junior.net Developer en Bravent. También soy profesora en Code House Academy enseñando cositas de DevOps, un término que está ahora mismo muy de moda y que bueno, conviene saber eh, en lo que es nuestro día a día en el desarrollo, ¿no? También, bueno, estoy todo el día en internet blogueando y compartiendo, hago videojuegos de vez en cuando y soy parte de comunidades como por ejemplo Yes We Tech o Azure Brains también, eh, que crean contenido online a menudo. Para seguir con este tema vamos a entrar un poquito en las bases, ¿no? Saber qué es programar. Si no lo conoces, programar es dominar un lenguaje intermedio que nos permite comunicarnos con la máquina para que esta máquina pueda obedecer las instrucciones que nosotros le indicamos. Le indicamos cómo resolver un problema determinado para facilitarnos la vida, resolver situaciones muy variadas y facilitar operaciones que de otra forma pues son muy tediosas y muy repetitivas. Así que, bueno, esto que es programar es una forma maravillosa de seguir creando y nos permite pues, evolucionar en muchos aspectos de nuestra vida. Como siempre, es la eterna pregunta. Cuando empiezas a saber un poquito de programación, te preguntas, ¿qué lenguaje elijo? Puesto que actualmente hay entre 250 y 700 lenguajes entre los que elegir, dependiendo de los criterios con los que definas lo que es un lenguaje. Al final, no hay mejores o peores, lo que hay es un lenguaje específico y concreto y más optimizado para la situación a la que te quieras enfrentar. Sin embargo, para este caso y en mi vida diaria, pues el lenguaje que elegí es C Sharp. C Sharp es un lenguaje con el que programamos diariamente en Bravent. Lo llevo usando desde que empecé a aprender a programar y bueno, cuenta con todas estas características, ¿no? Es un lenguaje que tiene 20 años de vida. En lo que es el mundo de la tecnología es mucho tiempo para un producto, lo cual es muy buena señal. Tiene mucha documentación, una comunidad cada vez más grande, es de tipado fuerte, está pensado para que sea multipropósito y si eres como yo y te gusta el tema de los videojuegos, pues es el lenguaje en el que te vas a manejar cuando crees videojuegos en Unity. A todo esto, por cierto, no lo he comentado, pero tenéis en lo que es la herramienta de GoToWebinar, tenéis una sección de preguntas en las cuales podéis dejarme todas las dudas que tengáis y yo al final del vídeo las cogeré una a una, las leeré en voz alta y las resolveremos para que todos tengamos la misma información. Muy bien, así que vamos a entrar en materia en lo que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma, entre comillas, nuevo, puesto que tiene ya también unos cuantos años de vida, que nos ayuda a mejorar nuestro código, nos facilita el código haciendo que lo creemos en forma de clases. Poquito a poco iremos viendo qué es esto de las clases, ¿no? Y a su vez también este paradigma tiene una serie de características como es la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento, la ocultación y la abstracción. Iremos entrando en cada una de estas características.
¿Qué es esto de las clases? Si has pasado ya por ese camino, muchas veces se pasa por un ejemplo de un coche, el ejemplo del coche como una clase, ¿no? Pero esto no es del todo claro. Yo prefiero expresarlo como si fuera precisamente un RPG. Una clase no es más que una plantilla para introducir pues datos de ejemplos concretos, ¿no? Lo que es una ficha de personaje en un juego de rol que está vacía en inicio y estás esperando a hacer diferentes copias con los datos de tus diferentes personajes. Pues eso, todos tus personajes de un juego de rol parten de una misma plantilla, de una misma base, en la cual pues vas a medir la fuerza del personaje, su agilidad, su velocidad, su equipo, sus diferentes habilidades. Y creo que esa es una gran forma de ver cómo puede ser esta clase, ¿no? Una clase no es más que una plantilla, una template para hacer casos específicos según nuestras necesidades. Cuenta con lo que son las propiedades que reflejarían sus datos, los métodos que representarían sus acciones y los eventos que marcarían sus reacciones cuando algo sucede. Vamos a ir asaltando también las características de la programación orientada a objetos usando estos ejemplos. La primera característica es la abstracción. Al fin y al cabo es coger un elemento de la realidad, como puede ser nuestro personaje en un juego de rol, y simplemente coger aquellas características que merezca la pena representar en código para poder usarlas. Tomas toda la información útil para aplicarla en el desarrollo. Es decir, a la hora de reflejar la fuerza de un personaje, pues simplemente vas a coger el valor numérico a lo mejor que tiene en el campo de fuerza, ¿no? No vas a desgranar más porque realmente no hace falta. Coges solo esa parte de la realidad que te interesa y que necesitas plasmar en código. Después, el encapsulamiento. Lo que representa es que un personaje en sí no es divisible, no solo puedes coger una parte del personaje. Una vez coges el personaje te lo llevas completo. No puedes dividirlo, es atómico en su definición. Y luego la ocultación, lo que es un método de seguridad que nos permite pues permanecer, más bien ocultar a la vista ciertos datos que deben permanecer pues más privados, que no deben ser accesibles desde cualquier parte del código o visibles para cualquier personaje en lo que sería el universo, ¿no? Hay datos que siempre deben permanecer protegidos. Otra de las características, y esta vez ya sí que vamos a entrar un poquito más detalle a través del código, es la herencia. La herencia es lo que nos permite coger una ficha, una plantilla, y usar su base para inspirar otras plantillas. Pueden basarse en otras y adquirir esas funcionalidades que está heredando, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos en este universo ficticio de un juego de rol, tendríamos una clase criatura, que a lo mejor pues tiene puntos de vida y fuerza. Cosas muy básicas que, bueno, que representan que es una criatura sencilla y simple. ¿Qué pasa? Si queremos crear un personaje también es una criatura viva, por lo tanto, pues también va a tener esos puntos de vida y esa fuerza. Por lo tanto, y aquí como estamos viendo en el código, lo que es la clase de personaje tendrá todo lo que tenga personaje y a su vez también por heredar de criatura, todo lo que tenga la criatura en sí. Y así pues vamos construyendo poquito a poco un árbol genealógico entre comillas, o una línea de descendencia, de herencia más bien, en el que vamos poquito a poco diciendo qué es lo que tiene cada clase basándose en las anteriores. Así lo que evitamos es crear mucha duplicidad de código. Si has escrito que, en este caso, la clase druida, que a su vez hereda de personaje, tenga unas ciertas características, pues no tienes que escribir directamente que también tiene las cosas que tiene el personaje y la criatura. Ya lo tiene de base porque está heredando de esas otras clases. Así evitamos eso, duplicar código, escribir código de más, saber exactamente a través de la herencia que tiene una clase, qué es lo que debería tener o a qué corresponde. Y luego el polimorfismo. Esta es la última característica. Creo que recordar que es la última característica y a la vez la más compleja, la más abstracta. Esto es, como su nombre indica, nos permite darle diferentes formas a las clases, ¿no?
pueden invocarse, pueden materializarse de diferentes formas. Como vemos aquí en el código, hemos creado un personaje, una variable que es del tipo personaje, y como vemos, lo que al final estamos creando es un druida. ¿Qué ocurre? Que como el druida, por herencia, como hemos visto en la anterior imagen, pertenece también al tipo personaje, hereda de la clase personaje, al final forma parte del mismo objeto. Podemos hacer referencias, podemos decir, por ejemplo, si esta variable otro personaje podría ser cualquier otra cosa, cualquier otra clase que herede de la clase personaje. Eso nos permite tener mucha flexibilidad y adaptarnos al momento en el cual necesitemos una clase diferente, siempre que tengan pues la misma base de herencia. Esos son casos más particulares, mucho más concretos en el código, pero que tienen su utilidad y a medida que vayas haciendo tu vida de desarrollador, pues puedes ir aplicándolo. Todo esto está muy bien, parece muy bonito, es muy abstracto, pero eso, al final necesitamos verlo un poco más claro, ¿no? Así que bueno, he puesto aquí un ejemplo, ¿vale? A la izquierda, un ejemplo más como lo plantearíamos de forma más natural, menos en código, la creación pues, de un personaje que se llama Abraxas. Su nombre, tal cual, y bueno, tiene fuerza 13, velocidad 10, y sus habilidades son ataque con un arma cualquiera, como puede ser una espada, y además puede hacer una invocación animal. Ahora vamos a hacer lo que es una abstracción para llevar esa información a lo que es una clase y empezar a crear pues, nuestros personajes. Como vemos, las propiedades que tiene, correspondiéndose al ejemplo más natural, tiene una propiedad nombre, otra fuerza y otra velocidad, y sus habilidades o acciones se reflejan en forma de métodos. Y así, poquito a poco, podemos ir elaborando lo que puede hacer cada personaje, dependiendo de sus características o de lo que necesiten de contener información. Aquí ya hemos visto algo, en anteriores diapositivas hemos visto cómo podemos crear diferentes personajes, ¿no? Al final lo que estamos usando son instancias. Una instancia son casos concretos a partir de las plantillas, de las clases que hemos definido. Si queremos crear, por ejemplo, un mago que herede de la clase personaje, pues lo que haremos será usar la clase constructor. Como vemos en el primer fragmento de código, definimos la variable personaje principal, que es una instancia de la clase mago, y lo que hacemos es llamar al constructor que nos permite decir, vale, pues esta clase, este personaje principal definitivamente va a ser un mago. Y una vez ha sido creado este personaje principal gracias al constructor, pues podemos ir accediendo a las diferentes propiedades que les hemos definido. Véase el nombre, la fuerza, la agilidad, la velocidad, incluso llamar a sus diferentes métodos que representarán sus acciones. También es muy importante el uso de los miembros estáticos y también a medida que se plantea en el código también se deben de usar con bastante cautela. Pero bueno, está bien conocerlos, es necesario saber a qué obedecen esta parte del código, ¿no? Los miembros estáticos son partes del código que pueden ser llamadas de forma general, más bien como algo inherente a la plantilla y no tanto a las instancias. Es decir, no necesitan de instancias para ser invocados, porque, por ejemplo, aquí como vemos en el ejemplo, si necesitamos describir cómo es la clase mago en general y no en cada caso particular, podemos llamar a la clase, a la clase en sí, al nombre de la clase y al método estático. No es como si, tal y como hemos visto en la diapositiva que estamos viendo ahora mismo, no estamos llamando a la instancia y después punto nombre, es decir, la propiedad o el método. No estamos llamando a la instancia, estamos llamando a la clase en general. Estamos llamando a lo que es la descripción de la clase en general. Y luego, también otra parte muy importante de lo que es la programación orientada a objetos son las interfaces. Esto es algo más técnico y muy propio de lo que es el lenguaje de C#, tal y como estamos viendo en todo el código. Es un lenguaje de herencia única, es decir, una clase solo puede heredar de otra. Tal y como hemos visto en las anteriores diapositivas,
la clase personaje solo puede heredar de criatura y de ninguna otra. No puedes ir listando para que vaya cogiendo diferentes herencias. Tiene solo eso, herencia única, pero te permite añadir diferentes interfaces. Las diferentes interfaces, más bien las interfaces, son contratos. Definen que en la clase que acoja esa interfaz va a tener que cumplir las normas que esta interfaz defina. Es decir, tal y como vemos aquí en el ejemplo, si tenemos nuestro druida, que hereda de la clase personaje, es un personaje como tal, y tiene estas dos interfaces que podemos ver que tienen la característica de empezar por y lo que sea. Por ejemplo, la y cambio de forma. Y cambio de forma hace posible que nuestro personaje tenga la habilidad para cambiar de forma. Esto no es algo inherente no es solo algo exclusivo de los druidas, sino que puede estar presente en otro tipo de criaturas. Entonces, si la clase druida tiene lo que es la interfaz y cambio de forma, va a tener que implementar el código que esté escrito en esa interfaz. Por lo tanto, le será posible al druida hacer ese cambio de forma o tener la armonía con la naturaleza o cualquier otra funcionalidad adicional que quiera coger. Al final, todo esto nos lleva a todo un análisis de las diferentes clases y también interfaces, ¿no? Que queremos, el código que queremos heredar o el que queremos compartir. Así que bueno, tras haber pasado aquí un poquito con todos los conceptos así más principales y de una forma un poquito general, eh, damos un poquito por finalizado lo que es el webinar, así algo sencillo, algo corto. Eh, y bueno, en definitiva podemos decir que la programación orientada a objetos está diseñada para facilitar lo que es el trabajo diario como programadores que somos, permitiendo pues eso, un estudio, un análisis de todo el código que necesitamos, el código que necesitamos implementar a base de interfaces o heredar en forma de herencia. Al final, como todo, la clave está en ir experimentando, ir aprendiendo, sobre todo tener mucha curiosidad y ver cómo poco a poco podemos implementar estos conceptos que hemos visto hoy de forma, pues, espero que de la forma más liviana y así un poco más divertida. Y nada, también agradecimientos al señor Alex Weikart, que bueno, tuvo la consideración de inspirarme para este post, para esta charla, que bueno, si se busca la forma más divertida para aprender, todo cala mucho mejor y es más fácil de aprender y sobre todo de implementar. Aquí tenéis la información de contacto, tanto mía como de Codehouse Academy, que estarán pues dispuestos a resolver todas las dudas que tengáis. Y bueno, yo también estoy disponible por si queréis plantearme dudas o feedback sobre esta charla o cualquier otro tema del que tengáis curiosidad y en el que yo pueda ayudaros. Así que bueno, dejo unos minutitos por si queréis plantear alguna pregunta. Estoy leyéndoos en lo que es en GoToWebinar. Ok, creo que lo he dejado todo muy claro. Cualquier cosilla que queráis preguntar, estoy por aquí. Y espero sobre todo que os hayáis, bueno, que haya ayudado a hacer esto más liviano y que os hayáis entretenido. Muy bien, pues creo que ya está. Muchas gracias por asistir y recordad que tenemos muchos más eventos desde Codehouse Academy a lo largo de esta semana y también las siguientes, en los que podéis asistir, preguntar dudas, diferentes temas. En fin, es un contenido bastante interesante y variado y que esperemos que os sea de utilidad. Muy bien,
Pues muchísimas gracias. Hasta aquí lo que es el webinar y nos veremos prontito. Cuidaos mucho y que tengáis buena semana.